¿Hay una voz en tu cabeza ahora mismo leyendo estas palabras? Incluso si no estás hablando en voz alta, esa voz es inquietantemente clara. Te está diciendo que esta introducción es interesante. O quizás se pregunta qué intenta decir esta persona. No te apresures a negarlo. Esa voz está resonando en tu cráneo en este momento. Es tu compañera más cercana, la que consideras tú mismo. Pero, ¿y si te dijera que esta voz no eres tú en absoluto, y que incluso es la causa principal de tu dolor, ansiedad, insomnio y miedo de toda la vida? Es una engañadora sofisticada que parasita tu corteza cerebral. ¿Pensarías que estoy loco? No cierres esto todavía. Porque en los próximos minutos no te contaremos una historia de fantasía ni te daremos tópicos religiosos. Vamos a hablar de neurociencia pura y dura. De un desastre real que ocurrió en la mente de un neurocientífico de Harvard y de la escalofriante verdad que este desastre reveló. Ahora mismo, por favor, detente un momento y siente tu existencia. Te consideras un individuo independiente llamado Shang San o Li Si. Tienes un pasado, un futuro, un saldo bancario y preocupaciones sobre el mañana. Sientes que todo esto es increíblemente real. Pero la neurociencia te dirá fríamente que esto es solo una ilusión tejida por tu cerebro izquierdo. Todo el mundo sabe que el cerebro humano está dividido en dos mitades. Pero lo que quizás no sepas es que tus cerebros izquierdo y derecho son en realidad dos seres completamente diferentes. Tienen personalidades muy distintas, e incluso sus visiones del mundo son diametralmente opuestas. El que parlotea y juzga constantemente en tu cabeza, dividiendo el mundo en yo y tú, bueno y malo, pasado y futuro. Es el cerebro izquierdo. Es un maniático del control, un fanático de la lógica, un comentarista incansable. ¿Y tu cerebro derecho? Está trabajando en silencio ahora mismo, pero no habla. En el momento presente, percibe la luz, la temperatura y los sonidos. No tiene concepto del tiempo. En la percepción del cerebro derecho, tú, el aire, la pantalla y todo en el universo son un campo de energía conectado. ¿No suena esto a los conceptos budistas de diferenciación y no yo? Así es, la neurociencia más avanzada. En sus límites más extremos, se cruza inesperadamente con el budismo zen de hace miles de años. Y quien descubrió este secreto no fue un monje de alto rango, sino una científica de Harvard llamada Jill Taylor. Utilizó su propio derrame cerebral, comúnmente conocido como hemorragia cerebral, para realizar un experimento en vivo extremadamente peligroso pero increíblemente valioso para toda la humanidad. Ocurrió una mañana cualquiera. Jill Taylor, de 37 años, estaba haciendo ejercicio cuando de repente sintió un dolor agudo detrás del ojo izquierdo. Como si alguien hubiera detonado un petardo dentro de su cabeza. Como neurocientífico, aún analizaba la situación con calma. Era una extraña vasoconstricción. Pero pronto la realidad comenzó a desmoronarse. Fue al baño para abrir el grifo, pero se encontró con un fenómeno extraño. Oía el agua correr, sentía la temperatura del agua. Pero su cerebro no podía integrar estas piezas fragmentadas de información en el concepto de tomar una ducha. Entonces sucedió algo aún más aterrador, o quizás más milagroso. Miró su brazo. Ese brazo que antes le resultaba familiar, perteneciente a Jill Taylor, de repente se volvió extraño. Ya no veía piel ni músculo, sino innumerables átomos y moléculas danzantes. Descubrió que los límites de su cuerpo comenzaban a desdibujarse, como una gota de tinta disolviéndose en el océano. No podía sentir dónde estaba su mano, dónde estaba la pared.
Se fusionó con la pared del baño, el agua de la ducha y el aire. En ese instante, la voz incesante en su cabeza, la emisora de radio de su hemisferio izquierdo, se silenció. Intenta imaginarlo. Si la voz en tu cabeza que constantemente juzga si estás haciendo las cosas bien, si dijiste algo mal o qué hacer con la reunión de mañana, se silenciara a la fuerza, entrarías en pánico, ¿verdad? Jill Taylor pensó que sí, pero sucedió lo contrario. Por el contrario, cuando la función del yo del hemisferio izquierdo se apagó, cuando la etiqueta de yo se desprendió, cayó en una tranquilidad sin precedentes, inmensa y abrumadora. No había pasado, porque el hipocampo del hemisferio izquierdo, responsable de almacenar recuerdos, estaba desconectado. No había futuro. Porque la corteza prefrontal, responsable de la planificación y la ansiedad, también se había desconectado. Solo quedaba el presente puro. Describió esa sensación como pura dicha, como el nirvana. En el baño, era un momento de vida o muerte, pero su corazón se regocijaba. ¡Guau! Esto es tan maravilloso, esto es tan pacífico. ¿No es irónico? Pasamos toda nuestra vida persiguiendo la supuesta felicidad, la paz y la liberación. Trabajamos desesperadamente para ganar dinero, comprar casas e incluso meditamos en montañas y bosques remotos. Pero al final, esa felicidad suprema siempre ha estado oculta dentro de nuestro cráneo, en ese rincón silencioso del hemisferio derecho, bloqueada por el hemisferio izquierdo, dominante y ruidoso. Somos como mendigos que custodian una mina de oro, engañados por nuestro propio hemisferio izquierdo. En este punto, quizás se pregunten, si el hemisferio izquierdo es tan perjudicial, ¿por qué no simplemente extirparlo? ¿No sería mejor para todos vivir en un estado de dicha? No seamos ingenuos, las cosas no son tan sencillas. Si Jill Taylor hubiera permanecido en ese estado para siempre, sin duda sería muy feliz, pero también se convertiría en un ser inerte, incapaz de valerse por sí misma. En ese estado de unidad con todo, ni siquiera podría hacer una llamada de emergencia, porque hacer una llamada requiere distinguir entre yo y el teléfono, y requiere una secuencia lógica. Y todo esto es función del hemisferio izquierdo. La lucha más angustiosa de Jill Taylor aquella mañana no fue una lucha contra la muerte, sino una constante oscilación entre dos mundos. Cada vez que su hemisferio izquierdo se reconectaba brevemente, esa voz racional gritaba, Jill, pide ayuda. Vas a morir. Y era arrastrada dolorosamente de la dicha a esta realidad de limitaciones y separación, luchando por descifrar el número de teléfono del médico en una tarjeta de presentación. Pero después de ese breve momento de esfuerzo, su hemisferio izquierdo se desconectaba de nuevo y volvía a sumergirse en ese mar ilimitado de energía cósmica. Esta es la metáfora definitiva de la existencia humana. Dependemos de nuestro hemisferio izquierdo para sobrevivir. Lo necesitamos para distinguir los semáforos, para recordar las contraseñas del banco, para diferenciar entre la carretera y los peatones. El hemisferio izquierdo es nuestro espacio de supervivencia, lo que nos permite ser individuos eficientes en este mundo material. Pero esta herramienta es demasiado poderosa, demasiado dominante. Ha usurpado su humilde papel de secretaria y se ha convertido en un tirano. No se conforma con procesar información de supervivencia, comienza a tejer historias. Escuchen bien, este es el primer punto clave de hoy. Su hemisferio izquierdo es esencialmente un intérprete, un guionista que miente constantemente para que el mundo parezca racional. ¿Alguna vez han tenido esta experiencia? Se enojan inexplicablemente con alguien, y después, siempre encuentran 100 razones para justificarlo.
porque habló en un tono desagradable. Porque hacía demasiado calor hoy. Pero la verdadera razón neurológica podría ser simplemente que tenían bajo el nivel de azúcar en la sangre. O que cierto perfume de la otra persona les trajo a la memoria algún recuerdo desagradable de la infancia. Pero al hemisferio izquierdo no le importan estas cosas. Tiene que darles una explicación lógica para mantener la ilusión de que son personas racionales. Todo nuestro sufrimiento proviene de la sobreinterpretación del hemisferio izquierdo. Su jefe los miró sin decir nada. El hemisferio derecho ve que la mirada del jefe simplemente se posó sobre ustedes. Esto es solo un hecho físico. Pero su hemisferio izquierdo explota instantáneamente. ¿Está insatisfecho conmigo? ¿Hice algo mal? ¿La presentación de PowerPoint no fue lo suficientemente buena? ¿Me van a despedir? ¿Qué pasará con la hipoteca? Incluso si el jefe solo estaba cansado por no haber dormido bien la noche anterior y tenía los ojos secos. Su hemisferio izquierdo ya ha montado una tragedia en su mente que ni siquiera Shakespeare podría haber escrito. Debido a este desastre imaginario, su corazón se acelera. Sus niveles de cortisol se disparan y sufren de insomnio toda la noche. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama sufrimiento autoinfligido. El budismo dice que todos los seres sintientes sufren. Pero este sufrimiento no se trata de no tener dinero ni poder. Se trata de estar cautivos de este intérprete en su cerebro, viviendo en el guión que teje, en lugar de vivir en el mundo real. Jill Taylor pasó 8 años reconstruyendo poco a poco su hemisferio izquierdo destrozado. Tuvo que reaprender a hablar como un bebé, reaprender lo que significa yo. Pero este regreso trajo consigo un secreto impactante. Ya no era esclava de su hemisferio izquierdo, porque había experimentado la dicha del hemisferio derecho. Sabía que este mundo de dicha siempre estaba disponible. Ahora posee una perspectiva divina. Puede elegir conscientemente cambiar de perspectiva. Cuando está atrapada en un atasco en la autopista, su hemisferio izquierdo comienza a rugir. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Ella se daba cuenta inmediatamente si llegaba tarde, y entonces le decía a su hemisferio izquierdo, oye, gracias por el recordatorio, pero no necesito estar ansiosa ahora mismo. Luego respiraba hondo y cambiaba a su hemisferio derecho. Al instante, el atasco ya no era un desastre, sino un momento de ocio para apreciar las nubes y sentir la textura del volante. ¿Sientes un poco de envidia, incluso celos? ¿Tenemos que sufrir un derrame cerebral para obtener este superpoder? Claro que no. Jill Taylor volvió a escribir libros, dar conferencias e incluso subirse al escenario de TED con un cerebro humano real. Todo para decirnos que no necesitas una cirugía cerebral. Solo necesitas abrir tu mente. La llamada iluminación no significa convertirse en un ser etéreo e inmortal, ajeno a los asuntos mundanos, sino convertirse en el dueño de tu cerebro, no en su víctima. Juguemos un juego. Ahora mismo, en este preciso instante, intenta desviar tu atención del contenido de este texto y concéntrate en tu pulgar izquierdo. Obsérvalo, siente su textura. Siente la temperatura de la yema de tu dedo, siente la sangre pulsando en su interior. Cuando te concentras completamente en esto, aunque solo sea por unos segundos, ¿te diste cuenta? Ese parloteo incesante en tu cerebro. Por ese breve instante, desapareció. Sin preocupaciones, solo la sensación de tu pulgar. Ese es el modo del hemisferio derecho. ¿No es sencillo? Tan sencillo que cuesta creerlo. Siempre pensamos que la práctica espiritual requiere superar innumerables dificultades, sufrimiento y ascetismo. Pero la distancia entre el cielo y el infierno es de solo unos micrómetros. La distancia entre los circuitos neuronales de tus hemisferios izquierdo y derecho.
Pero, ¿por qué no podemos hacerlo siempre? ¿Por qué siempre volvemos inevitablemente a revolcarnos en el fango de nuestro hemisferio izquierdo? Porque somos adictos. Somos adictos al dolor. Somos adictos a nuestro sentido del yo. Si ya no te preocupas por el futuro, si ya no te detienes en el pasado, si ya no juzgas a los demás, ese ego se sentirá extremadamente inseguro. Si no estoy ansioso, ¿acaso existo? El hemisferio izquierdo crea conflictos para afirmar su existencia, como un niño travieso que causa problemas para llamar la atención de los adultos. Internet, y en especial las redes sociales, se ha convertido en un enorme circo para el hemisferio izquierdo del cerebro humano. Cada tema de actualidad, cada titular provocador, está diseñado precisamente para estimular tu atención y alimentar el mecanismo de juicio de tu cerebro izquierdo. Haces clic con enojo, tomas partido y comentas, creyendo que estás pensando. Pero en realidad, solo te dejas manipular por los algoritmos y las corrientes eléctricas del cerebro izquierdo colectivo. Crees que estás viendo el mundo, pero solo estás viendo una regurgitación de emociones. La propuesta de Jill Bolte Taylor, tanto científica como inspirada en el Zen, se llama la regla de los 90 segundos. Es un principio fisiológico. Cuando una emoción, como la ira, la ansiedad o el miedo, se desencadena por estímulos externos, las sustancias químicas relacionadas fluyen por el torrente sanguíneo y se metabolizan en solo 90 segundos. Fisiológicamente, cualquier emoción dura solo 90 segundos. Pero, ¿por qué seguiste enojado durante 3 días después de tu última discusión con tu esposa? ¿Por qué todavía te molesta un incidente vergonzoso de hace 10 años? Esto se debe a que, después de 90 segundos, tú, o mejor dicho, tu cerebro izquierdo, sigue reproduciendo esa escena, narrando repetidamente esa historia en tu mente, desencadenando de nuevo la reacción química. Te aferras a ese dolor, inyectándote veneno una y otra vez. Así que la próxima vez que te invada la ira o la ansiedad, intenta ser un observador. Date a ti mismo, oh, mi circuito cerebral izquierdo se ha activado de nuevo, la adrenalina está a tope. Luego, no hables, no tomes decisiones, no envíes mensajes. Mira tu reloj, cuenta 90 segundos, respira profundamente. Siente tus pies en el suelo, escucha a los pájaros. Deja que esa reacción fisiológica suba y baje como una marea, sin alimentarla. Desaparecerá de forma natural. Esto es desapego, esto es soltar. Esto no depende del desarrollo moral, depende de una profunda comprensión de los mecanismos fisiológicos. Quiero que consideres una pregunta más profunda. Si el hemisferio izquierdo del cerebro crea mis ilusiones y el hemisferio derecho se conecta con la totalidad del universo, ¿qué sucede cuando mueres? Según la experiencia de Jill Bolte Taylor, la muerte puede no ser el final, sino más bien el cese completo del intérprete del hemisferio izquierdo. Cuando la voz que te confina a tu pequeño cuerpo finalmente se apaga, lo que queda puede ser el estado infinitamente vasto y eternamente pacífico del hemisferio derecho. Quizás la muerte sea un regreso a esa dicha, lo que suena más concreto y reconfortante que cualquier descripción religiosa del cielo. Por supuesto, todavía estamos vivos. Todavía tenemos que pagar el alquiler y todavía tenemos que lidiar con los detalles mundanos de la vida. Pero conocer la existencia de este modo cerebral es en sí mismo una gran liberación. Significa que tienes una vía de escape. Cuando te abruman las cargas de la vida, cuando te rodea el chisme de los demás, cuando sientes que el mundo entero te ha decepcionado.
Recuerda que siempre puedes presionar el botón de pausa, aunque sea solo por un momento mientras tomas café, concentrándote en el aroma del café, aunque sea solo por un momento mientras caminas. Concentrándote en la sensación del viento en tu rostro, en ese momento, eres Buda, en ese momento, eres el universo. No subestimes estos momentos fragmentados del hemisferio derecho. Son los respiros de tu vida. Si la vida se compara con una inmersión larga y asfixiante, estos momentos son cuando sales a la superficie para tomar aire. Si no aprendes a respirar, eventualmente te ahogarás en el abismo de ansiedad creado por tu hemisferio izquierdo. Hablando de esto, no esperes que te dé una guía definitiva. Como cuántos minutos meditar al día o qué mantras recitar. No te la daré, porque tan pronto como te dé una rutina fija, tu hemisferio izquierdo intervendrá inmediatamente. Bien. Necesito agregar esto a mi lista de tareas pendientes, necesito esforzarme al máximo, y si no puedo, me sentiré culpable. ¿Ves? El hemisferio izquierdo vuelve a ganar. Convierte la práctica espiritual en una tarea, una nueva fuente de ansiedad. La verdadera sabiduría es lúdica. Se trata de ser capaz de sonreír y reírse de tu hemisferio izquierdo cuando está descontrolado, diciéndole, oye, viejo amigo, te estás emocionando demasiado, ¿verdad? Se trata de mirarte al espejo sin juzgarte ni criticarte, sino de ver el milagro de la vida, como Jill Bolte Taylor viendo sus propios átomos. Debes aprender a tratar a tu hemisferio izquierdo como a un pícaro. Escúchalo, pero no lo tomes demasiado en serio. Úsalo para trabajar, pero no le entregues tu corazón. Debes reservar tu verdadero amor para tu hemisferio derecho, para esos momentos inútiles y hermosos del presente. Al final de este artículo, no quiero resumir nada ni sacar conclusiones. Solo quiero dejarte con una acción que puedes realizar ahora mismo, de inmediato. Apaga este video, donde quiera que estés, cierra los ojos. Respira profundamente y luego hazte una pregunta, pero no la respondas con palabras, simplemente siéntela. Si no pienso en el pasado ni en el futuro, ¿qué me falta en este momento? Escucha esa voz silenciosa. Buenas noches.